Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Ya hemos concluido el estudio de 3 de las epístolas del apóstol Pablo. Primero estudiamos su obra maestra teológica, su carta a los romanos, y luego estudiamos la obra maestra pastoral de Pablo, su obra maestra en lo que llamamos hoy en día teología pastoral. Todos esos problemas con los que tiene que tratar un pastor, y esa carta fue llamada Primera a los Corintios. Y luego en nuestras últimas lecciones hemos visto su epístola que llamamos Segunda a los Corintios y que es una obra maestra en el tema del ministerio. Fue en esa maravillosa carta que el apóstol Pablo respondió a las acusaciones de los corintios después que ellos recibieron su primera carta, en donde les reprende por muchas cosas y trató de corregirles. Ellos no podían atacar a la lógica de la corrección de Pablo o a su consejo constructivo, que era inspirado y profundo. Y es asombroso que no atacaron eso. Pero ellos atacaron lo único que podían atacar, a Pablo mismo y a sus credenciales. Así que como resultado de ese ataque a sus credenciales, un reto a su autoridad como apóstol y ministro, él nos dio una obra maestra sobre el tema del ministro y las credenciales del ministro. Él nos dio tremenda enseñanza, recuerde, bajo estos subtítulos, y al dejar a Segunda de Corintios, asegúrese usted de que ha encontrado por lo menos estos. Lo que Pablo tiene que decir en esa carta sobre la tarea y preparación del ministro, la confianza y triunfo del ministro, la transformación y transparencia del ministro, el tesoro y las pruebas del ministro, la dureza y la ternura del ministro, y finalmente, la trascendencia y el aguijón o espina del ministro. Y cuando hablamos del aguijón, esto tiene que ver con esa tienda en la que vive el ministro. Bien, bajo subtítulos como estos, Pablo dio esta magnífica, profunda e inspirada verdad sobre el ministerio en esa maravillosa carta que nosotros llamamos Segunda de Corintios. También dijimos que buscara esto en Segunda de Corintios. En los capítulos 8 y 9 usted tiene los mejores capítulos sobre la mayordomía que se encuentran en la Biblia. Pablo le estaba escribiendo a los corintios desde Filipos, y ya que los filipenses eran su iglesia favorita, la iglesia que lo sostenía, la iglesia que lo enviaba, la iglesia que hizo posible que él pudiera ministrarle a gente como los corintios sin tener que hacer tiendas para mantenerse, Pablo puso en alto los patrones de dádivas de la iglesia filipense para el beneficio de la iglesia corintia. En los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios, él pone esto en relieve, y al hacer así, estaba exhortando a los corintios a que tomaran parte de una gran colecta para los santos que estaban sufriendo en Jerusalén y Judea, y que Pablo estaba haciendo. En esos dos capítulos, al poner en alto los patrones de dádivas de esta iglesia, note lo que tiene que decir en esos dos capítulos sobre su habilidad para dar, la vulnerabilidad de su dar, la calidad de sus dádivas, la liberalidad con que daban, y note lo que él tiene que decir sobre la integridad con que daban. Fíjese en la integridad de Pablo en asuntos de mayordomía y finanzas. Hay un gran mensaje en eso para nosotros hoy. Mientras Pablo hacía esta colecta de amor para los santos que estaban sufriendo en Jerusalén y Judea, él dijo: yo quiero evitar cualquier crítica sobre la manera como manejo o administro este don liberal. Quiero hacer lo que es correcto ante los ojos del Señor y ante los ojos de los hombres. Note cómo él les instruyó para que tuvieran hombres en su congregación, para que acompañaran esta dádiva y supervisaran su administración. Había responsabilidad porque era un regalo grande y había mucha integridad en conexión con esa responsabilidad. Francamente,
Es preocupante cuando hay ministerios que reciben millones de dólares a la semana, especialmente a través de los medios de comunicación, lo que se llama la iglesia electrónica, y estos ministerios que le dicen a los gobiernos: somos una organización religiosa, así que ustedes no tienen nada que ver con lo que hacemos con ese dinero. Y le dicen a otras iglesias: no somos una iglesia, así que ustedes no les interese lo que hacemos con ese dinero. Y no le dan cuenta a nadie de esos millones y millones de dólares. Pablo no hubiera hecho eso. Hay mucha integridad en conexión con el método de Pablo en cuanto a asuntos financieros. Y demos una última mirada a estos corintios antes de dejarlos. Pablo dice al final de esa gran carta: cuando venga a verles, temo que no los encontraré como quiero que estén o que sean. Temo que haya contiendas, celos, ira, tumultos, calumnias, chismes, arrogancia y desorden. Temo que me voy a afligir por los muchos que han pecado y no se han arrepentido de la impureza, del pecado sexual y del libertinaje en el cual han caído. Así era la primera iglesia de Corinto. Con razón Apolos no quería ir allá. Pablo dijo que él quería que Apolos fuera, pero que Apolos no tenía intenciones de ir esta vez. Pensaba que no era la voluntad de Dios que él fuera a esa iglesia. Quizá nadie quería ir a esa iglesia en Corinto. Él finaliza con este gran reto: ustedes deben mirarse a sí mismos para asegurarse de que son realmente de Cristo. Es a ustedes mismos que se deben probar, no a mí. Ustedes tienen que saber que Cristo está dentro de ustedes, a menos que no sean cristianos después de todo. Hay una traducción que dice: examínense a ustedes mismos. Después de todo, ustedes podrían ser farsantes. Y eso es muy duro, ¿verdad? Pero uno no se puede imaginar a Pablo hablándole a esta gente en otro tipo de lenguaje cuando uno entiende lo que era realmente esta iglesia de Corinto. Bien, tenemos 2 profundas cartas de Pablo a esa iglesia, así que podemos darle gracias a Dios por estos corintios. Si no hubiera sido por ellos y todos sus problemas, no hubiéramos obtenido esta gran literatura inspirada. Ahora llegamos a otra epístola de Pablo al movernos en la secuencia por las cartas que él escribió. Llegamos a la epístola de Pablo a los Gálatas. La epístola de Pablo a los Gálatas es otro tipo de carta escrita por Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, francamente él está enojado. Podríamos llamarlo justa indignación, pero él está muy molesto y muy emocional. Usted puede notar eso si compara los versículos introductorios de su carta a los Gálatas con los primeros versículos de sus cartas a gente como los filipenses, a quienes él amaba tanto, y aún a los corintios, que eran tan pecadores. Aún en las cartas a los corintios hay esas demostraciones de afecto, amor y comunión en el Evangelio. Él llama a los corintios santos, y hay muchas otras cosas maravillosas en esos primeros versículos para ellos. Pero esto no es verdad en su carta a los Gálatas. No hay expresiones de afecto. Nada es dicho sobre el compañerismo o comunión en el Evangelio, o que son colaboradores o cosas así. De nuevo Pablo está tratando con un problema cuando le escribe a estas iglesias. La mayor parte del tiempo él está tratando con un problema, y al escribirle a las iglesias de los Gálatas, las cuales estaban en un área, no solo una ciudad, sino toda un área que él evangelizó, él piensa que el problema con el cual está tratando cuando les escribe es mucho más serio que el problema con que trató con los corintios. Y en los escritos de Pablo está claro que lo que sucedió en Galacia era lo siguiente. Pablo fue por esta área de Galacia predicando el Evangelio, y su Evangelio era Jesucristo. Por su muerte en la cruz se ha hecho posible que Dios extienda su salvación hasta ustedes, y ustedes pueden ser salvos al creer el Evangelio de Jesucristo con el don de la fe que Dios les da como resultado de la gracia de Dios, la cual fue la fuente para enviar a Cristo con esta salvación, nada más. La salvación, según Pablo, era por fe, por gracia y nada más. Él hace énfasis en que uno es salvo para buenas obras y que las buenas obras dan valor a la fe, pero que es la fe lo que salva, no las obras.
Después que él predicó ese evangelio sobre la gracia y la fe, ese evangelio de salvación por gracia y fe, algunas personas le siguieron allí en esa área de Galacia y le dijeron a las personas que habían sido convertidas por medio de la predicación de Pablo, quienes ni siquiera eran judíos: lo que Pablo les ha dicho es verdad, pero ustedes no pueden ser salvos sin circuncisión y sin guardar la ley de Moisés. Y trataron de hacer judíos de esos gentiles convertidos. Cuando Pablo oyó que esto había pasado y que muchos de los creyentes gálatas estaban siguiendo esto, decidió escribir esta carta. Esto es lo que él dice, y note lo frío que es. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es todo el saludo que ellos van a recibir, y eso es muy frío de parte de Pablo en cierto sentido. Luego él comienza el mensaje. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí hay una gran y fuerte afirmación, quizás la más fuerte que Pablo hace en todas sus cartas. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en el griego esa palabra es condenado, maldito. Lo que Pablo está diciendo es que hay un solo evangelio, y ese es el evangelio que él les predicó cuando estuvo en Galacia. Comienza a leer el libro de Gálatas y vamos a continuar con nuestro estudio en nuestro próximo encuentro. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.